Bendiciones, damos gracias al Padre Eterno por este momento que podemos disfrutar en su presencia y de tener un momentito de poder escudriñar su palabra y aprender un poco acerca del lenguaje original de las Escrituras. Vamos a estar viendo algunos textos en su idioma original como el hebreo, como el arameo, como el griego. Vamos a ir comparando algunas palabras y algunos significados, y de paso, para todos aquellos que les interesa aprender este idioma bíblico, que es el hebreo, que es el arameo, y después se tradujo al griego, ir aprendiendo un poco acerca de algunos significados y palabras. Para un nivel principiante vamos a estar comenzando con la siguiente temática. Vamos a estar leyendo un verso, comenzando en Génesis, capítulo 1, verso 1, ir viendo las distintas traducciones, y también vamos a estar viendo el comentario y la traducción de los targunes arameo, que es importante tener en cuenta que la escritura, la Biblia, se tradujo en estos tres idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, el arameo lo que nos proporciona es la información que a lo mejor el hebreo no la tiene literalmente, y los targunes, que fueron escritos por algunos profetas menores, también tener en cuenta esa particularidad que tiene el arameo de ser un poco más profundo y algunas cosas que no están en el texto, pero que nos ayudan como un comentario extra para tener más información y peso al texto que vamos a estar viendo. Hoy vamos a compartir, con la ayuda del Eterno, el primer pasaje. Este pasaje vamos a tomar como una prueba. Es el primer video que estoy haciendo. Y bueno, vamos a ver cómo sale con la ayuda de nuestro Eterno. Vamos a estar viendo el primer texto de las Escrituras. Este texto vamos a tomar Génesis, y vamos a ir al texto que lo tienen en pantalla. Ahí lo ven, el texto hebreo, que es el famoso y conocido texto de: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la traducción que muchos, en la mayoría de las Biblias, van a encontrar, pero detrás de esa traducción hay una originalidad en cada palabra, y eso la tenemos que ver, o aquellos que nos interesa ir mucho más de las escrituras o sacar las capas de las palabras y su significado etimológico, vamos a poder ver en el texto hebreo, en el arameo y también en el griego. En este caso tenemos en la Reina Valera el texto traducido como el que tenemos en pantalla. Ahora, en el hebreo, para aquellos que les interesa conocer la fonética y la transliteración, vamos a ver que en el texto hebreo se lee de derecha a izquierda, y en el texto hebreo empieza con las siguientes palabras. Dice: Bereshit bara Elohim, hay una partícula que es Aleph Tav, que sería principio y fin en su traducción por cada consonante. Este creó los cielos y Aleph Tav la tierra, que sería el texto en hebreo: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Ahí tenemos el texto hebreo. Después vamos a poder ir viendo acerca de las palabras y su significado. Por ejemplo, la primera palabra que podemos tomar cuando el texto empieza en el principio o en el comienzo es la palabra hebrea, que su raíz es la palabra reshit. Y reshit significa primero, significa en lugar, en tiempo, en orden o rango. Y también específicamente se define como primicia, como lo primero. También en sus derivaciones significa cabeza, comienzo, primer fruto, significa nuevo, primero, primicia, principal y principio. Ahí tenemos la palabra hebrea, que se lee de derecha a izquierda, que empieza con una consonante, que la transliteración es la R, reshit, y su significado es cabeza. O sea que si vamos
analizar palabras por palabras, tenemos que ya en el texto hebreo no está hablando desde el comienzo, desde el principio, que existe una cabeza que trae un orden, que va a crear con un orden, con principios eternos, que después se van a ir revelando a medida de que vayamos viendo los textos hebreo y arameo y comparando cada palabra. Ahora, si vamos a la traducción aramea de este verso, vamos a ir al Targum para tomar una referencia de una traducción aramea, el Targum de Jonathan. Vamos a ir viendo las variantes, que es muy similar el hebreo al arameo. De hecho, nosotros, aquellos que conocen un poco más de las escrituras, las palabras hebreas vienen con el trazo de la escritura aramea. Y ahí tenemos el texto arameo, que es la traducción de Jonathan de Génesis 1:1, y en el verso 1 dice: al principio el Señor creó los cielos y la tierra. Fíjense que no hay mucha diferencia, pero sí varía en las consonantes. Por ejemplo, en la primera palabra, que en el hebreo se lee como Bereshit, acá se traduce, que lo vamos a ver en otra traducción también de Jonathan, pero yo ya lo tengo en otra página que también lo podemos analizar palabras por palabras, que sería la traducción de esta palabra. Ahí tenemos el Targum de Jonathan y comienzan con con otras consonantes. El significado es muy parecido, ahí lo tienen. Y usa la palabra en comienzo, que es, en arameo se puede leer como min. En comienzo vamos a traducir la primera palabra del texto arameo y significa en un pasado lejano. En el arameo nos va a dar la información del significado de la misma palabra, pero con definiciones a lo mejor quizás parecidas al hebreo, pero fíjense que acá cambia porque dice en un pasado lejano, nos está transmitiendo una cronología de tiempo o algo eterno que no podemos todavía nosotros alcanzar a comprender. Dice primera condición, comienzo, pasado distante, habla de un estado original, al principio, primero. ¿No es cierto? En esta definición del Targum de Jonathan podemos ver que la primera palabra también tiene una similitud de significado en cuanto a un comienzo, pero cambia las consonantes. Después, el hecho de que en el hebreo cada consonante tiene un significado, también en el arameo es lo mismo. Por ejemplo, si tomo la primera consonante como Aleph, en la palabra aramea, que ustedes ven en el texto, tiene un significado de cabeza, de líder. Entonces, también nos define el liderazgo, ese legislador y ese creador, y ese fuerte que es el que empieza a tomar la determinación y a mostrar su virtud y poder en la creación. Tomando como referencia el texto que estamos leyendo, que es Génesis capítulo 1. Después podemos ir también como para tener más opciones de la originalidad del texto o desmenuzarlo y poder sacar las riquezas del texto en la versión griega de la Septuaginta. También podemos encontrar los significados. Por ejemplo, acá tenemos el texto griego se lee de izquierda a derecha, y por tomar la primera palabra en el texto griego, fíjense que también vamos a encontrar una información acerca del significado. Por ejemplo, en el texto griego vamos a leer que la palabra sería en arge, que arge sería, vamos a ver el significado, en el texto griego de la Septuaginta, que es la traducción de los 70 del griego. Y fíjense el significado, ahora los traduzco al castellano, es básicamente muy similar porque es una traducción
del arameo y del hebreo. El griego toma el arameo y el griego para traducir las escrituras. Entonces, fíjense en que el significado es casi muy parecido, es parecido, tomando como referencia la palabra hebrea Bereshit. Y dice comienzo, origen, tiene que ver con la acción o con el hecho de algo que habla también de primer lugar. Fíjense que dice comienzo, origen, tiene que ver con la persona o cosa que comienza, en este caso es Elohim, creando. Dice la primera persona o cosa en una serie, el líder. Aquello por lo que algo comienza o hacer el origen, la causa activa, tiene que ver con el extremo de una cosa. También significa el primer lugar, principado, regla, tiene que ver con la magistratura de los ángeles y los espíritus. Ahí vemos también la definición de la palabra arge, que tiene que ver con la traducción Bereshit, que es comienzo, y tiene varias aplicaciones en orden, tiempo, lugar o rango y comienzo. El primer estado, y así podemos ver en las distintas traducciones y su significado y las variantes del texto, tomando siempre como base el texto original hebreo para poder ir desmenuzando el significado de cada palabra y traducción, para tener siempre una mejor comprensión de lo que estamos leyendo y entender las capas de cada palabra para tener un poco más de comprensión y de entendimiento de las escrituras. En la Biblia textual, una de las traducciones, creo que es la más exacta de los textos griegos y hebreo y arameo, vamos a leer también que dice, fíjense en que dice, en el principio Elohim, Aleph-Tav, creó los cielos y la tierra. Es igual al texto hebreo, respetando cada palabra de la originalidad del texto hebreo. Y eso es lo bueno, es de poder tener una traducción que se acerque a los textos, porque mientras más antiguo y mientras más vayamos los textos hebreo, a los diccionarios y al Targum arameo y al griego, vamos a tener mucha más comprensión y poder de esta manera en nosotros poder crecer en sabiduría, en entendimiento y en la comprensión de nuestro Creador. Bueno, espero que les sea de mucha bendición, que podamos seguir esta línea de lectura y de aprendizaje acerca de las palabras y los significados de los textos de la Escritura, y que el Eterno nos ayude a poder crecer en sabiduría y en comprensión.